Jesucristo fuente de agua viva de parte del Señor para usted, así que aprovechemos, hermanos, aprovechemos este servicio hasta la comodidad de su casa, amén. Así que hasta pronto que podamos estar ya reunidos, pues vamos a hacerlo nuevamente aquí en la iglesia, amén. Entonces, pero por lo pronto pues tenemos esta tarea, amén, que nos da gozo, nos da alegría de poder llegar a más hogares, amén. El día de hoy quiero invitarle que tome ahí a su familia, si tiene algún invitado en casa, algún vecino que quiera compartirle de este mensaje, invítelo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar por la palabra en estos momentos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra y toda alabanza, mi Señor. Te damos gracias porque te ha placido, Señor, que tus hijos estén aquí, Señor, compartiendo la alabanza, compartiendo la palabra, tu iglesia recibiendo el mensaje, dándote la gloria y la honra desde nuestros hogares, pudiendo compartir a mucha más gente, Señor, poder tener un alcance de muchas más personas, Señor, que lo pudiéramos haber tenido de otra manera, Señor. Agradecemos por toda esta tecnología que nos facilita tanto, Señor, llevar la palabra del Señor a muchas, cruzando muchas fronteras, Señor, muchos lugares, Señor Jesús. En esta hora nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seas tú el que esté guiando nuestras vidas, el que esté usando nuestras vidas, Padre, para poder hablar tu palabra. Y a través de esta circunstancia que estamos pasando, amén, confiamos en que tú estás obrando, tú estás guardando, tú estás cuidando a cada familia, a cada hogar representado, Señor, aquellos que están siguiendo esta transmisión, aquellos que han estado en oración por la iglesia, en oración por lo que está sucediendo, por la sociedad aquí en México, Señor, y por todos los problemas que han estado surgiendo en estos tiempos, Padre eterno. Te pedimos que seas tú el centro de esta palabra, que seas tú el que haga reflexionar nuestro corazón, el que nos haga recomenzar nuevamente a adorarte, a buscarte. Si hemos dejado de alabarte, si hemos dejado por causa de la situación o por causa de algún otro problema, hemos dejado de alabarte, hemos dejado de servirte, es más, hemos dejado de obedecer tu palabra, permítenos, Señor, recomenzar, reiniciar nuevamente en esta circunstancia, ahí tomado de la mano de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, Padre eterno, poder reiniciar y seguir, Señor. Si tú nos has dado un día nuevo, Señor, es porque así te ha placido, amado Dios. En esta hora, Señor, te lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diga amén ahí en su casa, hermano. Amén. Gócese ahí en el Señor. El tema del día de hoy, hermanos, o el tema de esta predicación, hermanos, le puse por tema: tomemos el tiempo para recomenzar. Tomemos el tiempo para reiniciar. Vamos a poner en otra palabra: recomenzar, reiniciar, hermanos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Dadas las circunstancias, por ciertos problemas, por ciertas dificultades, hermanos, a lo largo de nuestro caminar en el camino de Dios, surgen detalles, surgen problemas, surgen adversidades, que en algún momento tanto usted y yo hemos planeado, hemos imaginado, o se nos ha venido a nuestra mente dejar de buscar a Dios, dejar de seguir a Dios, lo más importante, dejar de adorar a Dios, aquel que creó el cielo y la tierra, a nuestro Creador. Hemos dejado de adorar de la misma manera que lo adorábamos cuando usted y yo entramos en el primer amor, cuando venimos por primera vez a la casa de Dios, que sentíamos que flotábamos, que nos sentíamos muy ligeros, porque toda una carga de muchos años, hermanos, se había quitado de nuestras vidas gracias a la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, le repito, debido a esas circunstancias, se nos olvida, se nos pasa, se nos borra de la memoria un poco de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero déjame decirte que a Dios no se le ha borrado nada. A Dios no se le ha olvidado nada. A Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, siempre está extendiendo su misericordia sobre cada uno de sus hijos. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos y siempre recordar, siempre estar al pendiente de lo que Dios ha hecho, hermanos. Entonces, si usted, hermanos, es de aquellos hermanos que se nos ha olvidado, ¿sí?, que se nos ha olvidado buscar el tiempo, darnos el tiempo de alabar, darnos el tiempo de glorificar el nombre de Dios,
hermanos, este es un mensaje para usted y para mí. Tomemos el tiempo para recomenzar. Dios sacó, hermanos, a su pueblo de la esclavitud de Egipto y les enseñó cómo deberían de vivir en libertad, hermanos. Amén. A lo largo de muchas circunstancias, muchas pruebas, Dios envió, hermanos, a alguien en específico para poder libertar al pueblo de Israel. Usted ya conoce esa historia, usted ya sabe de lo que más o menos le estoy hablando, pero lo triste no es eso, que hayan sacado al pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios, al ver la dificultad, al ver la situación difícil, viendo lo que Dios había hecho, abriendo el mar, dándoles de comer, amén, por cualquier situación difícil, volvían ellos ya no a ser esclavos de Egipto, sino esclavos de ellos mismos, esclavos del pecado, esclavos de la idolatría, hermanos, siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces pasaban una situación difícil y empezaban a quejarse de Dios y preferían ellos volver a regresar a ser esclavos porque allá tenían comida, allá tenían donde ser enterrados, que aprovechar, hermanos, la libertad que Dios había preparado para ellos. Nosotros, como hijos de Dios, en ciertas circunstancias vemos lo que Dios hizo conmigo, vemos lo que Dios hizo con mi familia, con mi hija, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, y vemos las maravillas, y pasa una circunstancia difícil, nos mueven tantito el piso, hermanos, y se nos olvida el poder y la autoridad y la gracia de Dios, y luego, hermanos, si no es que en ese mismo día, pasado unos días, dejamos de creer en Dios, dejamos de buscar a Dios, dejamos de adorar a Dios y nos hacemos esclavos del pecado, de la idolatría. Y no estamos hablando de una idolatría de santos, de una idolatría de pedazos de yeso, pedazos de madera, simplemente con enfocarnos más ahora en nuestro trabajo, más en nuestra casa, en nuestros hijos, quitándole el tiempo a Dios. Estamos haciendo a un lado a Dios y estamos haciendo a un lado lo que Dios hizo por usted y por mí. Amén. Entonces, es triste saber que hoy en día la iglesia, hermanos, no puede pasar por algún problema pequeño o grande porque nos olvidamos de las maravillas de Dios. ¿Sí? Y Dios es tan bueno, Dios nos vuelve a sanar, nos vuelve a rescatar, manda a alguien para bendecir, manda a alguien para suplir alguna necesidad que usted o yo tengamos. Y es ahí cuando vemos otra vez un rayo de sol en las nubes y decimos, oh, Dios existe, y volvemos a buscar a Dios. Pero vuelve a pasar otra circunstancia difícil y nos volvemos a dudar de Dios. Qué triste es dudar de aquel Dios que ha rescatado tu vida, ha rescatado mi vida. Yo creo que a estas alturas, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ni siquiera debe de llegar ese pensamiento en nuestra vida de que si Dios aún me ama. Dios ha hecho tanto por ti, Dios ha hecho tanto por mí, que no tiene que haber ninguna duda de que Dios ama tanto a sus hijos. Amén. Su palabra dice que Él ama al pecador, aborrece lo que el pecador hace, reprocha lo que el pecador hace, pero aún así Él nos recibe y nos ama de una gran manera, hermanos. Amén. Entonces, quiero compartirle unos pequeños puntos acerca de qué podemos hacer para recomenzar. Si usted está en esta situación, hermano, ahí en su hogar, yo no conozco su vida, yo no sé, nadie me ha platicado nada, nadie ha venido, porque pues no podemos salir de casa, nadie ha venido a decirme, ¿sabe qué? El hermano fulanito lo va a estar viendo el domingo, pero está pasando por esto. No, déjeme decirte que esta palabra, primero que nada, es para mi vida, porque todos hemos pasado por esa situación. Todos hemos pensado en algún momento darle la espalda a Dios debido a las fuertes circunstancias. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, para recomenzar? ¿Qué necesitamos nuevamente para darnos el tiempo de buscar y de glorificar el nombre de Dios? Amén. Primero que nada, volvernos a Dios y adorarle. Punto número 1, muy sencillo, hermanos. Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Nehemías, capítulo 1, versículo del 4 al versículo 9.
Nuevamente le invito, ¿verdad?, que comparta esta transmisión, mande alguna petición a través de los comentarios ahí en la transmisión en vivo, para poder llegar a más hogares, hermanos. Amén. Nehemías capítulo 1, versículo 4 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice Nehemías. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Esta es palabra de Dios dada a Moisés, hermano, mucho tiempo antes. Versículo 9. Pero si os volvieres a mí, es palabra de Dios aún, dice: pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, dice la palabra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermanos, gócese en el Señor ahí en su hogar a través de esta palabra. Le repito, si usted está en esta circunstancia, siente que ha dejado de buscar a Dios como lo hacía antes, siente que su adoración, su alabanza, su gozo se está disipando, su alabanza ya no llega ante la presencia de Dios, tomemos nota de la palabra que está escrita en este libro. Algo muy importante lo que hizo Nehemías, primero que nada, fue volver a Dios, ¿sí? La oración de Nehemías, hermanos, surgió del fondo de su alma. Dice: suplicó con ayuno y lágrimas. Nehemías oró sin cesar, oró con profundidad y con humildad, hermanos. Y lo más importante, confesó sus pecados y los pecados del pueblo. Se acordó de Dios y de sus promesas. Amén. Y nosotros, déjeme decirle, que en cierto momento nos acordamos de Dios, pero nos brincamos todo esto. No le pedimos con oración y ayuno, no le pedimos con humildad, no oramos hasta cansarnos, solamente nos acordamos de lo que es Dios. Entonces hay un tramo que nos queremos brincar para poder recibir la bendición de Dios, la cobertura de Dios, la misericordia de Dios, pero este es el camino que traza la palabra de Dios. Tenemos que orar sin cesar, tenemos que ser humildes, regresar a Dios y confesar nuestros pecados y los del pueblo, dice Nehemías. Entonces, muy importante aquí, usted y yo hemos fallado al Señor, hemos pecado una y muchas veces, y Dios ha sido bueno y Dios ha sido grande, Dios ha sido maravilloso, y gloria a Dios porque seguimos aún con vida. Pero si Dios ama al pecador, aborrece el pecado, nosotros como cristianos no podemos tener una vida, podemos cometer errores, pero no podemos estar cometiendo pecados. No sé si me explique. Nosotros como humanos cometemos errores y Dios nos perdona y Dios nos da la gracia y el entendimiento para ya no errar de esa manera. Y es muy diferente a cometer pecados. Si tú eres un hijo de Dios, ya no tendrías por qué estar pecando, porque ya eres limpio. Tu corazón ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Entonces,
Aquí el pueblo de Israel en el versículo 6 dice: esté atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, habla Nehemías, que hemos, dice su Biblia, que hemos cometido contra ti. Es muy fácil levantar nuestra manita y señalar los errores de fulanito, los errores de sultanito, pero nunca nos damos cuenta de nuestros propios errores. Y déjeme decirle que si su hermano que está a su lado es humano, usted también es humano y usted también comete errores, yo también cometo errores. Y que nuestra oración para poder recomenzar, punto número 1 era eso, volver a Dios, pero no solamente venir a la iglesia. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero no está impregnado en las paredes. Cuando Dios venga va a llevar una iglesia pura y sin mancha, hablando de una iglesia, nosotros siendo la iglesia de Dios. No se va a llevar la construcción, no se va a llevar la tienda de la hermana Mati, amén, que es parte de este lugar, amén. No, Dios no viene por eso. Dios viene por una iglesia, nosotros conformamos la iglesia. Entonces, si nuestro hermano que está a nuestro lado es humano y comete errores, usted y yo también podemos cometer errores. Pero lo más importante es regresar a Dios y darnos cuenta y reflexionar y decir: he pecado. Nehemías dice: los pecados que hemos cometido el pueblo de Israel y yo. Él reconoce que ha fallado delante de Dios. Nehemías reconoce los errores que ha cometido, los pecados, dice pecados, la palabra de Dios dice pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, vuelve a confirmar Nehemías: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y algo que no nos gusta a nosotros hasta cierto punto es reconocer que nosotros hemos pecado. Hemos pecado, hermanos. Hemos pecado, le hemos fallado al Señor en una y en tantas veces. Pero Dios es bueno y Dios es grande en misericordia. Si Dios le plació darte un día más, es para que podamos recomenzar. Para que podamos, hermanos, nosotros reconocer nuestros errores. Confesar a Dios. En el versículo 6 y 8 leíamos, hermanos. En el versículo 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces, a mí me fascina la manera que Nehemías ora, porque él no le dice: Señor, perdóname porque he pecado. Gracias, Señor, amén. No, él realmente enfatiza en el error que ha cometido. Señor, hemos pecado de esta manera y de esta manera. Te pregunto yo, ¿acaso Dios no sabía de qué manera había pecado Nehemías? Dios conocía el error, Dios conocía la falla del pueblo de Israel, pero Nehemías quería despojarse de esa pesada carga que él tenía y decía: mira, Señor, en extremo nos hemos corrompido contra ti, versículo 7, y no hemos guardado los mandamientos, no hemos obedecido, prácticamente está diciendo, no hemos obedecido tu palabra, tus preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos asincerado con Dios de esta manera? Señor, yo te he fallado, Señor, mira, yo hice esto, yo hablé mal de esto, yo hablé mal de mi pastor, yo hablé mal de mi líder, yo cometí este y este error. Muy pocas veces lo hacemos, hermanos. Y la mayor de las veces que lo hacemos es porque llega una circunstancia difícil y decimos: Señor, ¿qué está pasando? Déjame, me pongo a cuentas con Dios. Lo cual no debe de ser así. No tenemos por qué esperar una situación difícil para estar bien con Dios. Amén. Punto número 2. ¿Qué necesitamos para recomenzar, para reiniciar nuestra amistad con Dios? Teniendo un buen ánimo. Es muy importante. Ya nos acercamos a Dios, ya reconocimos nuestros errores, ya nos dimos cuenta que fuimos nosotros. Dios nunca ha fallado y nunca va a fallarnos. Nosotros somos los que nos alejamos, nosotros somos los que fallamos día y noche, hermanos. Entonces regresamos. Quiero leer antes el versículo 9. Pero si volvieres a mí, le dice el Señor,
Versículo 8, acuérdate de las palabras que diste a Moisés tu siervo, dice. Pero Nehemías le dice, entonces les declaré cómo la mano, dice la palabra, de mi Dios había sido buena sobre mí. Es muy importante hacer el paso número 1 para recibir el paso número 2, que es la mano de Dios sobre nosotros. Amén. Nehemías ya se había declarado culpable delante de Dios. Le había dicho, ¿sabes qué, Dios? Yo ya hice esto, fui, vine, y la casa de Israel, el pueblo de Israel, hemos fallado, mi padre, nosotros hemos fallado. Y la misericordia de Dios llegó a Nehemías y llegó al pueblo de Israel y les declara al pueblo, no estén tristes, no estén preocupados, Dios ya ha puesto la mano sobre nosotros, ya hemos hallado gracia delante de nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra. Entonces ellos mismos se levantaron, dice el versículo 18, levantémonos, dice, y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ellos tomaron ánimo nuevamente para levantar un muro en Jerusalén. Tal vez ese desánimo que usted tiene, que ahí lo tiene, pero ni siquiera se acuerda por qué se desanimó. Amén. Ha pasado o suele pasar que es que yo me salí de la iglesia porque me desanimé, pero ¿por qué se desanimó? No, pues ya no me acuerdo. Amén. Pero me desanimé. Ese desánimo, hermanos, ese gozo apagado, vamos a decirlo así, es el que nos empieza a alejar de buscar de Dios, nos quita el hambre de buscar de Dios, ¿sí? Pero nosotros mismos, no hay nadie más quien venga a revivir ese gozo si tú no decides levantar tu mirada y buscar a Dios. El pueblo de Israel escuchó la voz de Nehemías y dijo, ya Dios ha sido bueno. Déjame decirte que ahí en la palabra tú puedes escudriñarla y Dios va a hablar a tu vida y va a ser bueno contigo y puedes levantar ese gozo y dejar a un lado ese desánimo que te apartó de Dios, que tú permitiste que te apartara de Dios. Amén. Entonces, punto número 2 es teniendo un buen ánimo buscando al Señor. Amén. Darnos cuenta de la difícil situación en la que estamos y aún así seguir adelante, seguir victoriosos, seguir gozosos en el Señor. Algo muy importante que decía el pueblo de Israel, reconstruyamos. Ahí donde usted está, dígale al Señor, yo quiero reconstruir algo para ti. Una nueva adoración de ahora en adelante. Estas circunstancias, esta situación de encierro ahí en nuestras casas, que sirva de algo, hermanos, que sirva que nosotros nos reflexionemos nosotros mismos, nos examinemos nosotros mismos. Nadie más lo conoce aparte de Dios que usted. ¿Sí? Usted no me conoce a mí más que yo. Yo sé cuáles son mis errores, yo sé cuáles errores he cometido de qué manera le he fallado a Dios, pero usted no me conoce. Entonces yo soy el único que puedo decir, sí, le he fallado a Dios en esta y en esta manera. ¿Sí? No se equivoque, no venga a explicarme a mí sus errores. Explícale a aquel que le va a perdonar esos errores, que es Dios. Amén. Punto número 3. Tener precaución de los enemigos. Ya hemos, punto número 1, acercándonos a Dios. Ya Dios nos ha perdonado. Ya hemos recobrado nuestro ánimo. Ahora tenemos que tener cuidado de nuestros enemigos. O del enemigo en este punto, en este tema. Amén. Dice la palabra de Dios, porque el enemigo ha venido a destruir, a buscar, ¿verdad? Destruir el gozo que hay en nuestras vidas. Entonces, ahí en Nehemías capítulo 4, ahí adelantito, versículo 13 al 18. Amén. Nehemías capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios, espero ya lo tenga en su hogar. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías les explica, ya habiendo entendido y recobrado el ánimo al pueblo de Israel, hermanos, recobrado ese ánimo, esa confianza en el Señor, ahora viene algo diferente. Habiendo ya reconocido la gracia de Dios, habiendo ya reconocido las maravillas de Dios, usted y yo podemos venir y nuevamente gozarnos en el Señor. Pero aún detrás de esto, hermanos, hay alguien que quiere robarnos ese gozo. Hay alguien que quiere destruir lo que Dios ha levantado en nuestras vidas. De esa persona, de ese ser, nosotros tenemos que tener cuidado. Porque ese ser se puede vestir de la manera incluso más sutil que usted se puede imaginar, con la intención de que volvamos atrás, de que volvamos a caer y volvamos a fallar, y el paso 1 y el paso 2 queden en la basura. Entonces, ya estamos nuevamente buscando a Dios, ya estamos nuevamente adorando a Dios, ya hemos sido llenos de ese gozo. Ahora tenemos que tener el cuidado de no fallarle nuevamente a Dios. ¿Sí? El pueblo, Nehemías le dice en el versículo 14, en el versículo, 13, 14, dice, pero vamos a leer el versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, fíjese, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Y los que edificaron en el muro, los que acarreaban, los que cortaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Amén. Nos explica Nehemías, hermanos, que ellos tuvieron que reconstruir ese muro con una mano trabajando en la obra y con otra mano estaban listos para atacar al enemigo. Al momento que el enemigo quisiera atacarlos, ellos ya estaban preparados. Usted y yo, hermanos, con una mano podemos seguir trabajando en la obra del Señor, pero recordando que hay alguien que nos está haciendo guerra, hay alguien que nos está haciendo lucha. No podemos ignorar a esa persona, no podemos ignorar de que, no, porque mucha gente cometemos el error de decir, no, a mí el enemigo me hace los mandados, a mí el enemigo no me hace nada. Déjame decirte que el que no le hace nada es al Señor Jesús, porque el que lo venció en la cruz del Calvario es el Señor Jesús. Y nosotros, que sí cometemos errores, a veces nos enaltecemos en decir, a mí el enemigo no me hace nada. Déjame decirte que hay alguien que está en contra de nosotros para quitarnos ese gozo, para quitar lo que Dios ya ha creado en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que estar trabajando en la obra del Señor, creyendo en el Señor, y también estar pendientes al momento que el enemigo quiera atacar nuestras vidas. No podemos dejar a un lado eso de decir, no, el enemigo a mí no me hace nada, a mí el enemigo me tiene miedo. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Somos humanos. Tenemos la autoridad de Dios. Tenemos la autoridad de Dios con nosotros. Dijo el Señor Jesús, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Pero, hermanos, tenemos que comprender que el Hijo de Dios es Él, el Todopoderoso es Él, el Rey fuerte es Él. A nosotros cualquier día va a terminar nuestra corta vida, el día que Dios quiera. Pero aquel único que pudo vencer a la muerte se llama Jesús. Aquel que el enemigo tiene miedo incluso de escuchar su nombre es Jesús. Entonces, tenemos que estar al pendiente de estas circunstancias. Punto número 4, ya para terminar, comprometámonos a guardar las Escrituras.
Voy a hacer un repaso. Punto número 1, acercarnos a Dios. Punto número 2, teniendo un buen ánimo. ¿Sí? No podemos tener gozo en nuestras vidas si todavía seguimos acarreando errores en nuestras vidas que no le hemos expuesto a Dios que perdone. Amén. No podemos, hermanos. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al hermano. No, hermano, mire, no pasa nada. Yo estoy gozoso, sí, pero el que no podemos engañar es a Dios. Él conoce y Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. No podemos tener gozo si no le hemos dado todas nuestras fallas y nuestros errores al Señor. Amén. Punto número 3, reconstruyamos. Tener precaución del enemigo. Y punto número 4, comprometernos a guardar las Escrituras. ¿Cuál fue el error que cometió el pueblo de Israel? No haber hecho lo que los estatutos de Dios dados a Moisés. Amén. El pueblo de Israel no hizo lo que los estatutos de Dios, desobedecieron prácticamente la palabra de Dios. Entonces, la clave para sellar la gracia de Dios en esta ocasión es comprometernos con Dios a no fallarle y a no desobedecer su palabra. Ahí mismo en Nehemías capítulo 10, versículo 28 y 29. Si usted lee el encabezado un poquito arriba, en el versículo 38 del capítulo 9, dice: pacto del pueblo de guardar la ley. Ellos firmaron, ellos sellaron un compromiso con el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Ellos sellaron con su firma, con su puño, de decir: vamos a guardar la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, no vamos a leer todo el capítulo 10, solamente el versículo 28 y 29, pero del versículo 2 al versículo 27 vienen todas aquellas personas, de los líderes, de los adultos en ese entonces, las cabezas que firmaron ese pacto para que entre ellos hacer guardar los estatutos de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, como padres, nos encargamos de que nuestros hijos guarden los estatutos de Dios. En ocasiones ni siquiera nosotros, sinceramente, ni siquiera realmente nosotros hacemos respetar esos estatutos. Entonces tenemos que comprender que para que Dios nos levante, podamos reconstruir, podamos tener la autoridad de pelear contra el enemigo, hermanos, es comprometernos a guardar la palabra de Dios. Versículo 28 dice: y el resto del pueblo, estoy hablando en Nehemías 10, 28, y el resto del pueblo, fíjese, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, amén, todo aquel que ya podía comprender de lo que Nehemías le estaba hablando al pueblo, se reunieron con sus hermanos, sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, yo creo que no necesitamos, ¿verdad?, que nuestro pastor ande atrás de nosotros. Hermano, fírmeme aquí que se compromete a hacer la voluntad de Dios. Le voy a decir por qué. Porque a estas alturas hemos visto la mano de Dios a nuestro favor y conocemos, la Biblia habla acerca de un Dios celoso, la ira de Jehová. Hemos escuchado acerca de eso. Yo creo que no necesitamos que alguien esté atrás de nosotros diciendo: hermano, busque de Dios, hermano, mire, comprométase, fírmeme aquí, para que se comprometa en buscar a Dios. Yo creo que es un compromiso que usted y yo tenemos que tomar todos los días como padres de hogar, como
jefes de hogar ahí en la casa, con nuestras esposas, con nuestros hijos, para poder hacer válida la palabra de Dios. Queremos que la gracia de Dios esté con nosotros, queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Tenemos, punto muy importante, tenemos que hacer guardar las Escrituras. Amén. Voy a gritar, ¿cuántos dicen amén? Espero todos hayan gritado fuerte amén ahí en su hogar. Tenemos que guardar las Escrituras. Tenemos que hacer válido lo que el Señor dice. ¿Sí? Si usted en esta ocasión, esta palabra a través del Señor, del Espíritu Santo, ha tocado su vida y quiere recomenzar, quiere nuevamente iniciar a levantar esos muros de adoración en su hogar, quiere usted nuevamente alcanzar el borde de las vestiduras de nuestro Señor, si quiere sentir la presencia y usted dice, ya tengo mucho que no escucho, no siento ese abrazo que Dios me daba hace muchos años, que sentía al momento de yo adorarle, yo creo que es tiempo, hermanos, de volvernos a Dios. Tuya, Señor, de alejarnos, de cubrirnos, Señor, de ser fuertes en tu Espíritu, Señor, porque con nuestras propias fuerzas no podemos vencer al enemigo, Señor. Nehemías, Señor, se expresa delante de ti diciéndote, Señor, hemos fallado de esta y de esta manera, Señor. Mi familia, mi casa, el pueblo de Israel, nosotros hemos fallado, pero la oración de Nehemías, Señor, fue totalmente conforme Dios quiere que nosotros oremos, hermanos. Señor, queremos tocar tu corazón, queremos llegar delante de tu presencia, pero a veces, hermanos, a veces, Señor, ni siquiera nosotros mismos podemos expresar de nuestros propios errores, Señor. No tenemos el valor, Señor, para decir, Señor, te he fallado de esta y de esta manera, pero sí queremos tus bendiciones. Sí queremos tu gracia y sí queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Padre. En esta hora, Señor, te pido que cada hermano, cada hermana, Señor, que se ha reconciliado contigo, que cada hermano, Señor, que ha reconocido sus errores, Señor, tú le llenes de bendición su vida, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, Padre eterno. Que seas tú el que se esté moviendo en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que Él se sienta nuevamente renovado, fortalecido, Señor. Y el error que haya sido, poder recapacitar a tiempo y no esperar, Señor, a que la ira de Jehová venga sobre nosotros, Padre eterno. Señor, somos humanos. Y tú estás consciente de eso, Señor, que estamos propensos a fallar, Señor, a pecar, Padre. Por eso enviaste a tantos profetas, por eso enviaste tantas señales, Señor. Por eso enviaste, Señor, a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y después de ello aún enviaste tu Espíritu Santo por nosotros, porque te importamos tanto, Señor. Tanto, Señor, que no deseas ni quieres, Señor, que tu creación se pierda, Señor. Tu deseo es que permanezcamos firmes, dándote la gloria, dándote la honra a aquel que hizo los cielos y la tierra, Señor. Permítenos, Señor, comprometernos contigo, de respetar y de guardar, Señor, esta palabra, Señor. Desde Génesis y hasta Apocalipsis, Padre eterno, poder respetar tu palabra, guardarla, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, nuestro Dios. Gracias. Ahí en cada hogar, cada hermano, cada hermana que está viendo esta transmisión, bendícele grandemente. Manda, Señor, que tu Espíritu Santo y que tus ángeles acampen alrededor de ellos, Señor. Que si ellos van a trabajar o si están en el trabajo y están viendo esta transmisión, Señor, puedan ellos, Señor, tener este tiempo, Señor, de dedicación a ti, Señor. Poder ellos, Señor, que sus jefes no les causen ningún inconveniente, Señor, de poder ellos darte el tiempo para escuchar y escudriñar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quédate con ellos y quédate con los que estamos aquí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo de Dios dice, amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es un gozo nuevamente haber estado con ustedes, una alegría para mí poder compartirles, pero déjeme decirle que usted también puede poner su granito de arena. No se quede con este mensaje, no se quede ahí guardado en su Facebook.
compártalo, mándalo por WhatsApp, mándele el link por WhatsApp, mándele por Messenger a fulanito. Sabes que yo estoy peleado con fulanito y a lo mejor estamos bloqueados, déjame le marco para poder enviarle esta predicación, para poder compartirle no solo esta, sino todos los servicios que hemos estado grabando, hacerle comprender que Dios nos ama y nosotros tenemos que amar también a nuestro prójimo. Amén. Por favor, no se quede con esta transmisión. Dios me los bendiga.